bendita afición, Athletic, bendita afición. Muy buenas noches, benditos aficionados y aficionadas del Atleti de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de Bendita Afición. El equipo sigue trabajando de cara a ese importante encuentro que tenemos el próximo sábado en el Metropolitano ante el Valencia y donde debemos seguir confirmando la gran racha de resultados tras el parón mundialista. Vamos a comentar toda la actualidad esta noche y todas las noticias atléticas con los benditos contertulios de Bendita Afición. Pero antes hoy, de nuevo, tenemos una espectacular entrevista con un gran hombre que lleva más de 25 años trabajando duramente en nuestro club, siendo el jefe de los servicios médicos. Ya sabéis todos a quién me refiero. Es un lujo tener hoy en la casa de todos los atléticos a don José María Villalón. Muy buenas noches, don José María, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Es un honor estar aquí compartiendo con vosotros este programa de Bendita Afición y nada, ponernos un poco al día y de alguna manera compartir esta bendita afición, ¿no? Muchas gracias. Más lujo es para nosotros. Desde luego, tener presencia del club en nuestro programa para nosotros es un honor. Y sobre todo con usted, que vamos a tener hoy un programa más técnico. Nosotros habitualmente hablamos mucho de fútbol, no tanto de medicina. Y hoy tenemos muchas ganas de hablar con usted de una vertiente que nos interesa muchísimo, por supuesto, también. Claro que sí. A ver si de alguna manera puedo aportar mi granito de arena. Claro que sí. Y lo vamos a hacer con los benditos contertulios, con las caras conocidas, que ya a todo el mundo suenan, de Bendita Afición. En primer lugar, desde Cuenca, Ángel Cuesta. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, benditos amigos atléticos. ¿Qué os voy a contar? Un enorme placer poder compartir estos minutos de charla con uno de los médicos más importantes del fútbol español y no solo del fútbol español. Es uno de los doctores que ha tenido el privilegio de poder atender al Papa Francisco. Eso es un honor incalculable. Y luego, bueno, lleva toda una trayectoria en el Atlético de Madrid y, bueno, la verdad es que emocionado de poder compartir unos minutos con el doctor Villalón. Claro que sí. Programón interesantísimo que tenemos esta noche. También tenemos por aquí, desde Francia, a Francisco Fernández. Franco, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los atléticos y atléticas y benditos aficionados. Y dar las gracias a don José María Villalón por estar aquí con nosotros, que no dudó en decirnos sí para esta primera entrevista con alguien muy importante del Club Atlético de Madrid. Le di las gracias de corazón y vamos a pasarlo bien. Y qué foto tan bonita tienes, Franco, ahí de fondo con el doctor con la Supercopa de Europa, allí en Tallín, ¿eh? En Tallinn, ahí está la copa. Buen recuerdo, ¿no, doctor? Sí, es el año 2018. La verdad que lo tenemos muy presente. Bueno, una Supercopa de Europa más, un gran éxito frente a un rival como es el Real Madrid y que en realidad, bueno, pues esperemos llenar nuestras vitrinas con más títulos como estos, que siempre será muy significativo estar ahí siempre en esa punta del iceberg, en ese equipo top de Europa, para que de alguna manera pues sigamos disfrutando de los éxitos del equipo. Claro. Casi nos da un infarto esa noche, pero si es porque gana el Atlético Copas, bienvenido sea, ¿no? Bueno, y en último lugar, y no menos importante, de hecho es el departamento más importante porque sin ellos no hay programa, el departamento de producción, hoy en el back office. Demo, muy buenas noches. Buenas noches, tenía desconectado el micro y todo. Estoy aquí escuchando atentamente. Nada, darle las gracias al doctor Villalón por estar hoy con nosotros y espero que se lo pase muy bien, como se lo ha pasado Futre, como se lo ha pasado Germán Burgos, Solozábal, etcétera, etcétera, todos han pasado por aquí y han disfrutado con nosotros un ratito, sobre todo hablando del Atleti. Claro que sí. Demon, pues nos metes la intro del Palcovid y entramos en materia de entrevista, ¿te parece? Muy bien. Vamos con ello.
Ahí está, el palco VIP, hoy con una gran personalidad del club, el doctor don José María Villalón. Vamos con la entrevista y vamos a empezar por el principio, por cómo comenzó todo, don José María. En el año 95 llega usted al club de la mano de Antich, año del doblete, y hasta a los años actuales, 28 años después, pero la verdad que su andadura en el club no pudo comenzar mejor, ¿no? Con aquel año del doblete, ¿no? Desde luego, ese fue un año glorioso, como nos denominaban antaño al equipo. Y bueno, yo pensé, bueno, esto es jauja, aquí se va ganando todo. Era un equipo arrollador, no había duda casi nunca de qué equipo iba a ganar el partido, era asombroso y bueno, pues fue un inicio magnífico. Con mejor pie es difícil entrar. Y luego, sobre todo, está bien el haber ganado el doblete, pero no solo eso, es la gente que nos rodeaba, porque es una gente magnífica, un entrenador que supo transmitir a los jugadores lo que quería que ellos hicieran en el terreno de juego, y luego el grupo humano era muy bueno. O sea que yo creo que disfruté, sigo manteniendo relación y amistad con la gran mayoría de todos ellos, porque en realidad eso queda impreso en uno mismo como un recuerdo maravilloso y una amistad que ha perdurado, ¿no? Además es que ese año, por no haber, no hubo ni lesiones graves. Yo no recuerdo tampoco ningún jugador que... Fue todo redondo ese año, ¿verdad? Sí, tuvimos, no sé si os acordáis, a un jugador, creo que era Juan Carlos. Ah, sí, Juan Carlos, Cuando es verdad. él fue un poco la En pretemporada, la que pretemporada, es verdad. bueno, pues una fractura, luxación de tobillo, de la que recuperó de forma rápida, o sea, en 3 meses ya casi le dimos de alta y bueno, pues en realidad fue la lesión pues de pretemporada que se estaba saliendo, que estaba haciéndolo muy bien y para todos nosotros fue un poco un revés, pero bueno, son los gajes del deporte de alta competición y del fútbol en este caso, ¿no? Así es. Adelante, Franco, con tus Bueno, preguntas. bueno, pues yo soy un poco más técnico. Actualmente lo que está pasando en el club. Te quería preguntar, don José María, por la recuperación de Reinildo, ¿qué plazos puede tener una lesión tan grave como la de Reinildo? Bueno, la lesión de Reinildo es una lesión que ya conocemos todos en el mundo del fútbol, una lesión típica del fútbol. Es verdad que llevábamos, calculo que unos 12 años casi, u 11 años que no habíamos tenido ninguna lesión de cruzado anterior. O sea que estábamos mal acostumbrados, pero ocurre. O sea que lo que quiero decir es que es una lesión que no es tan frecuente como se piensa, pero sin embargo cuando acontece tiene mayor gravedad deportiva porque conlleva un número de meses de baja más amplio, ¿no? Entonces, en Reinildo, pues yo diría, se pierde ya esta temporada, lamentablemente. Ya nos gustaría tener la varita mágica para recuperarle lo antes posible, pero va a ir bien. Él es una gran persona para empezar, pero también desde el punto de vista físico es un portento y desde luego todos los pasos iniciales que se están cumpliendo, ya les tendremos retirado los puntos o grapas de sutura, no ha habido inflamación, está magnífico, o sea, está evolucionando muy bien, pero vamos, desde luego tiene que cumplir los plazos de recuperación, que hasta la temporada próxima no podrá estar con sus compañeros, ¿no? A ver si Dios quiere y todo va de maravilla y le tenemos pronto sobre los terrenos de juego. Pero un par de detalles sobre este tema de Reinildo, doctor. Por un lado, si podrá empezar la pretemporada con normalidad o tendrá que, digamos, que tener una adaptación paulatina. Y por otro lado, otra pregunta. Un jugador tan explosivo como Reinildo, que es tan veloz, que es tan rápido, que le gusta tanto ir al choque, que mete la pierna en todos los balones, ¿requiere de una recuperación más tranquila y más sosegada o no tiene nada que ver la explosividad de un jugador en su juego para cumplir esos plazos? Bueno, en estos momentos, en esta etapa, no tiene nada que ver. Es decir, él tiene que cumplir los plazos de descarga, muletas, movilización suave, en fin. No dejaremos que se duerman sus músculos, por decirlo así. Pero es verdad que en la última fase de la recuperación
cuando se llega ya a la potencia, a la velocidad, pues ahí es donde hay que poner más énfasis para que el jugador no solo vuelva a los entrenamientos o vuelva a la competición, sino que vuelva al rendimiento que él venía aportando previo a la lesión, que es difícil. O sea que ese return to play del que se habla tanto no es solo el volver a entrenar con sus compañeros, sino el estar en una velocidad pico, hacer sprints, como tú bien has indicado, que no es fácil alcanzarlo, que nos costará, pero eso ya hablamos de la última fase de la readaptación funcional. Fantástico, fantástico. Ángel. Doctor, a ver, una temporada, la de este año, muy atípica, con Mundial entre medias, aunque tenemos los 5 cambios, porque creo que además es una buena implementación en el mundo del fútbol. Jugamos cada tres días prácticamente, eso implica demasiado desgaste. Un cuerpo médico tan preparado como el Atlético de Madrid, ¿cómo cree que debe afrontar esta situación con los jugadores? ¿Hay algún trabajo específico para paliar este desgaste que se produce con tanta competición? Sí, yo creo que los jugadores ya están acostumbrados ahora, si no calculo mal, están convocados con sus selecciones unos 17 jugadores. O sea que tenemos muchos jugadores internacionales, otros también internacionales, como Trinildo, que está lesionado, o Josema Jiménez, que está sancionado, en fin, que hay algunos internacionales que no irán, pero es un gran número sobre la plantilla que tenemos. Entonces, un jugador de fútbol profesional, internacional, hoy día puede llegar a jugar unos 65 a 70 partidos oficiales por temporada. O sea que es mucho, dependiendo cómo avance la competición y a las finales o fases finales a las que se lleguen. Pero es verdad que tenemos, digamos, un trabajo recuperador, una serie de profesionales que tutelan a ese jugador de fútbol profesional, que es como un Fórmula 1, los propios preparadores físicos, los redactadores funcionales, el servicio médico, el coaching, o sea, todo ese equipo multidisciplinar que tutela al deportista le hace que pongamos todos los medios de recuperación para que asimile las condiciones de trabajo, de competición a las que están sometidos, y luego no solo eso, sino que, bueno, pues que tengan una actitud positiva, que tengan una capacidad volitiva de decir, oiga, tengo una fatiga que puede ser fatiga física, pero también una fatiga mental ante tanta competición. Y no es fácil, pero yo creo que en la alta competición hoy día se tienen herramientas y recursos, por decirlo así, para cuidar al deportista y que preservar el estado de salud con esa sobrecarga de trabajo que tiene físico y mental, ¿no? Y don José María, el típico jugador, toda la vida en el fútbol ha habido los jugadores que denominamos jugadores de cristal, ¿no? Que son propensos a lesionarse, que se lesionan más que otros. Por ejemplo, Coque se lesiona poquísimo. Coque es un jugador que a mí me llama mucho la atención, pero nunca se lesiona, la verdad, o pocas veces se lesiona. Pero hay otros que se lesionan más, ¿no? Cuando un jugador es más propenso a lesionarse, ¿qué se hace con él? ¿Se hace algo específico, un tratamiento específico? ¿Cómo se trata esa situación? Bueno, nosotros siempre nos gusta hablar de prevención, de profilaxis, de, digamos, minimizar el riesgo de lesión que pueda presentar un jugador. Y como digo, con todo el equipo multidisciplinar, porque hay que comunicarse, hay que trabajar en equipo y de alguna forma eso es la clave del éxito. Decir, oiga, que este jugador está sobrecargado, que los parámetros hoy día existe como un tsunami de Big Data, de muchos datos, que con los GPS, con las diferentes valoraciones que podemos tener de un jugador, a veces no sabes muy bien cómo ponerlo al servicio unos de otros para saber que ese jugador a lo mejor no tiene que entrenar con el grupo y tiene que hacer un entrenamiento individualizado o un entrenamiento con contenidos un poco diferentes de equipo e individuales. Es verdad que todo trabajo preventivo, yo diría individualizado,
eso puede ser la clave del éxito para ese jugador que es más propenso a la lesión, de alguna forma para, como digo, minimizar el riesgo de lesión y aún así puede ser que se lesionen. Para nosotros, la mayor lacra, hablando de lesiones, son las lesiones musculares. Y sobre todo las lesiones de los isquiotibiales, que son los músculos de la cara posterior del muslo, que normalmente se lesionan en acciones de alta velocidad, en sprint. Entonces, claro, a veces no son acciones tan controladas, porque dices, bueno, es el riesgo de la alta competición. Claro. Ahora sabemos que si comparamos el fútbol del siglo pasado, por decirlo de alguna manera, el fútbol del actual siglo y lo que será el fútbol dentro de unos años, pues las acciones a alta velocidad que se realizan son mayores. La distancia corrida a alta velocidad es mayor. La distancia recorrida durante un partido, los jugadores, que ya nos las van dando nuestras pantallas de televisión, pues también van aumentando. Claro. Entonces es verdad que hay jugadores más propensos, pero hay motivo para ello, porque están al límite muchas veces, ¿no? Claro. Y le pasa a usted, por curiosidad, porque a los aficionados muchas veces, yo por ejemplo, yo siempre estoy con el corazón en un puño con Jiménez y con Savic, ¿no? Porque son grandes jugadores y se lesionan bastante, ¿no? Usted como médico también está un poco el corazón en un puño y decir, por favor, que no se me lesione este otra vez, ¿no? ¿Le pasa eso también? Sí, yo creo que una lesión es entre comillas, es un drama para todos. Primero para el que lo sufre, que es el jugador. Y luego ya, pues como digo, todo ese equipo multidisciplinar que rodean. El entrenador, por supuesto, porque no va a poder contar con él, los preparadores físicos, todo el servicio médico. Ya desde que un jugador se lesiona, todos tenemos que poner mayor empeño en dedicarle tiempo para que recupere bien y del todo. Muchas veces el dar tiempo para esa recuperación biológica es importante, no tener demasiada prisa, porque es verdad que se puede producir lo que llamamos la relesión, y la relesión puede ser empezar de cero otra vez, con lo cual eso a nadie le interesa. Yo creo que todo el mundo hoy día ya tenemos suficiente experiencia, tanto el propio jugador como los que le rodeamos, para saber que debemos de protegerle. Sí, como le pasó el año pasado a Antoine Griezmann, A Griezmann, sí. que recayó. Sí, Antoine le recayó. Sí, sí. hay un porcentaje, pero no solo ocurre en el Atlético de Madrid. Bueno, en general la UEFA hace un estudio epidemiológico. Entonces, los estudios epidemiológicos de alguna manera te comparan de forma anónima, porque no podemos decir este equipo o el otro, pero todos los equipos que participan en la Champions League, ellos hacen pues una estadística y entonces vemos dónde nosotros nos situamos. El Atlético de Madrid, gracias a Dios, el porcentaje de relesiones que tiene es mucho menos que la media. No es que nos queramos vanagloriar de nada, pero que de todas formas hay un porcentaje que tienes, como el que le habéis indicado, ¿no? Adelante, Franco. ¿Cómo está actualmente Geoffrey Kondogbia? ¿Es que está totalmente recuperado o todavía está renqueando de su última lesión, Geoffrey? No, Geoffrey ya está. Una vez que un jugador pues ya tiene el alta médica y que ya entra en convocatoria, pues normalmente ya es un jugador que con ciertas garantías, no podemos decir al 100%, ya está disponible en todos los sentidos y él se encuentra bien, claro. Son jugadores, como digo, y generalizando, ¿no? Que bueno, que pueden haber atravesado una lesión de índole muscular y a veces lo que habéis hablado vosotros, la condensación de partidos. Pues bueno, estamos con sobrecargas. Ya sabéis que Luis Aragonés decía que es raro que a un deportista profesional, a un jugador de fútbol, no le duela nada. Eso sería lo raro. Entonces, bueno, siempre tenemos que manejar el que alguna dolencia, contractura puede haber, pero sin riesgo de una lesión anatómica real, ¿no? Sí, sí, correcto. Doctor, hay muchos, teniendo un equipo tan médico, tan profesional y tan preparado como el del Atlético de Madrid, hay muchos profesionales que prefieren los tratamientos naturales a los quirúrgicos.
Ustedes en este sentido, ¿cómo gestionan esta situación? ¿Les dejan al jugador que siga con sus tratamientos? ¿Les indican una pauta a seguir porque están en el Atlético de Madrid? Sí, a nosotros, bueno, todo eso nos gusta hablar de, digamos, periodos de reparación o cicatrización naturales, nos gusta. Nosotros lo que tratamos muchas veces es de conducir a ese deportista por un camino adecuado para llegar a la recuperación completa. Hay jugadores que pueden seguir, a modo de ejemplo, un determinado tipo de dieta, ¿eh? O no tomar un determinado tipo de medicamentos. Bueno, todo eso hay que respetarlo, ¿eh? Es como, yo creo, el que cada uno conoce también a su propio cuerpo. Nosotros sobre esa situación podemos opinar, aconsejar y respetar a ese deportista que quiere que le tratemos de una manera o de otra, pero vamos, de cualquier manera nada raro ni extraño ni nada que podamos lamentar, ¿no? Y una pregunta, doctor. Reguilón también vino de recuperarse de una lesión, creo recordar que era una pubalgia, creo recordar, pero no estoy seguro. Y la verdad lleva una temporada también complicada, ahora está también saliendo una lesión. ¿Cómo está el jugador? ¿Está pronta su recuperación y su inclusión en la dinámica del grupo? Sí, estamos muy contentos porque el chico, pues posiblemente venía de una cirugía cuando uno, antes de fichar por el club. Era pubalgia, ¿no, doctor? Sí. Sí. Entonces, cuando ha tenido un problema de este tipo, pues bueno, yo creo que él ha debido atravesar una etapa previa, pues no la hemos vivido nosotros directamente, pero en donde no lo ha pasado bien, donde ha estado sufriendo, y la pubalgia es muy frecuente en el mundo del fútbol. Es decir, pubalgia tienen la gran mayoría de los deportistas que sufren pubalgia son jugadores de fútbol. Entonces, bueno, pues eso llega a un momento que el jugador no da el 100% de su rendimiento, que le impide, no sabe hasta dónde llegar, si someterse a cirugía o no. O sea, todo ese periplo que él haya pasado, que como digo, nosotros no lo hemos vivido, pero claro, le hemos traído para recuperarle. Estábamos muy contentos de que había recuperado bien y, como no, puede tener otra lesión muscular como cualquier otro. O sea, que no está exento de que esto le ocurra, pero en otro tipo de musculatura y por otro tipo de ejercicios, etcétera. O sea, que ha sido una situación que le ha tocado a él y le podría haber tocado a otro, ¿eh? Y la verdad que es mala suerte porque justo ahora que está lesionado Rinildo, el otro lateral izquierdo también está lesionado, o sea que es una pena. Y suele coincidir. Cuando tienes un jugador en un puesto determinado, de repente se te desbarata todo, con lo cual es difícil hacer la alineación. A veces me preguntan, a ver, doctor, hazme tú la alineación, que no sé a quién poner, ¿eh? Se ha dado en ocasiones, ¿no? Eso es. Franco, A ver, dale. al hilo de todo esto, la alimentación después de lesionarse, el potasio, las carnes rojas y la vitamina C, que son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿cómo actúa después de una lesión muscular? ¿Qué importancia tiene? No, tiene mucha importancia. O sea, todo lo que son la preparación biológica, esa medicina, en teoría, que ayude a reparar, pues esos suplementos nutricionales son importantes. No solo para una lesión muscular, sino también para la preparación del deportista, de forma individualizada. Es decir, Sí. el nutricionista, que es una figura muy consagrada ya dentro de los equipos de fútbol, que tiene el nuestro también, pues él valora semanalmente el peso corporal, la cineantropometría, les hace una preparación biológica, vitamínica, mineral, hidroelectrolítica, individualizada cada uno de ellos. Cada uno tiene su batido, sus suplementos nutricionales, antes, en los descansos, después, y luego cuando han tenido una lesión también. Nosotros nos gusta mucho ese tipo de medicina, porque en realidad de alguna forma aporta pues, aminoácidos para la reconstrucción muscular, aporta sustratos energéticos, en fin, cada uno de ellos tiene su acción
y a nosotros nos gusta apostar por ello, porque pensamos que es útil para esa regeneración y ese mantenimiento de la salud del deportista. Y para las inflamaciones también, ¿no? Para las inflamaciones, ¿no? También, Eso es. también El hay seleno, el seleno, ¿qué es? El seleno, ¿qué es? El seleno, todo eso, los electrolitos, el sí, selenio, el zinc, el sí, magnesio, todo eso está el dentro. calcio, el potasio, el calcio, Sí, sí. el sodio, pues todo eso son elementos que podemos utilizar, que ya les llamamos micronutrientes, que van en determinados suplementos y que ayudan. Muchos son antioxidantes, otros favorecen el catabolismo, las reacciones orgánicas enzimáticas, el metabolismo muscular, etcétera, etcétera. Madre mía. Doctor Villalón, sobre el tema, redundando un poco sobre el tema de la alimentación, nos comenta un oyente, Diego Huerta, ¿tenemos algún jugador vegano dentro de nuestra plantilla? ¿Cómo cree que puede afectar el paso, ¿no? de una dieta, digamos, normal a una dieta vegana? ¿Puede afectar en el rendimiento del jugador, por lo menos a priori, en un principio? Bueno, vamos a ver. Siempre esas dietas que pudieran tener alguna carencia, pues normalmente tienen una suplementación añadida, ¿eh? Entonces, esas dietas que siguen algunos jugadores o algunos deportistas de alto nivel y gente normal, pues normalmente lo que hacemos es tutelarles para que haya algún suplemento de algún tipo de elemento nutricional que le pueda faltar. O sea, que no haya ninguna carencia global en su alimentación, aunque ellos tomen dieta vegetariana o dieta vegana o otro tipo de dieta, que hay muchas, cada día nos encontramos más variedad y además yo creo que lo que sí que tienen todos los jugadores es un asesoramiento nutricional válido y un seguimiento mediante estudios no solo, digamos, de peso corporal o antropométricos, sino también estudios analíticos en donde periódicos en donde se pudiera detectar una carencia o también, como hemos dicho anteriormente, esos datos que obtenemos tanto de competición como de entrenamientos con sus frecuencias cardíacas, su variabilidad cardíaca, el estado de fatiga, el estudio en general de esa fatiga física y mental, con el wellness, que de alguna forma nos pondría en alerta de que ese jugador le faltaría algo o esa dieta le está influyendo negativamente. Doctor, nos preguntan, y es buena pregunta, Germán Lacasa, un oyente habitual, nos dice, si puede contar el doctor de la final de Lisboa, la recuperación de Costa que se volvió a romper a los pocos minutos y si Arda Turán podría haber forzado para jugar por el golpe que tenía. Recuerdo lo de Costa, lo de la leche de burra, todo esto que se habló en los medios y finalmente Diego Costa duró pocos minutos en el terreno de juego. ¿Qué pasó en ese caso, don José María? Bueno, vamos a ver. Empezamos por Diego Costa, ¿no? Porque y luego vemos. Diego Costa tuvo en el partido contra el Barça, tuvo una lesión de isquiotibiales, ¿lo recordáis, no? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. El jugador, creo que fue, no sé si el sábado antes, se retira del terreno de juego con una lesión muscular. Una lesión muscular de isquiotibiales, este problema que decimos de grado 1. O sea, no era una gran lesión, no forzó, él mismo se retira, bueno, pues. Entonces, evidentemente, él ya viendo la final en una semana, quiere hacer el milagro, que no es posible, claro, ya se demostró. Pero es verdad que él apostaba porque, bueno, que no le dolía tanto, que era una lesión, lo que llamamos un grado 1 es una lesión más funcional que anatómica. Que tenemos de la clasificación de las lesiones musculares. Entonces él quiso forzar y le aconsejaron, pues yo creo que venía del equipo de Inglaterra, del Chelsea, ¿no? El Chelsea, sí, sí, el Chelsea. Entonces, bueno, allí, pues por lo visto, habían probado una fisio serbia que le hacía una electroterapia. No, fue previo paso. Costa todavía no ha habido al Chelsea. Chelsea fue al año siguiente. Bueno, pues de cualquier manera, sí puede ser, no recuerdo, pero le recomendaron desde ahí, como a todos ellos,
que había alguien que hacía curas milagrosas, ¿no? Sin Nada duda. nada de cierto es todo aquello que se habló de, bueno, pues, de esas curas animales, etcétera, que no Sí. hizo nada en los libros. Bueno, lo que pasa es que sale en prensa y ya a veces eso es ley. Y no es así, eso fue una historia tergiversada y entonces el chico se incorporó a la concentración en Lisboa y estuvo entrenando, hizo todo, hizo velocidad, hizo tal, y habló con el entrenador y dijo que él quería probar. Es verdad que Era muy cabezón. Era muy cabezón. pues son Dime. cosas que, bueno, dices, si fuera una final yo jugaría. Bueno, estamos hablando de una lesión muscular, no hay un riesgo vital, no le va a pasar más. Era el último partido de la temporada. El entrenador, él y todos, de común acuerdo, prefirieron arriesgar y hacer esa alineación con Diego Costa, durase lo que durase. O sea, las cartas estaban boca arriba, no No, había otra. Entonces ya digo, hombre, siempre si ves que el jugador no hace nada, pero estuvo entrenando las tardes anteriores en Lisboa, los 2 entrenamientos que hubo, hizo el calentamiento, dijo que estaba bien, bueno, pues oiga, y no había una lesión de rotura anatómica. O sea que también eso, bueno, puede explicar un poco la situación. Aún así, como digo, siempre en el mundo del fútbol dice, bueno, yo si es la final la juego. Pues ese riesgo lo corrimos todos. futbolista. Está claro. Franco, Luego, sin embargo, pues a lo mejor el otro lado de la moneda era Arda Turán, Arda, que sí. fuera en un golpe, dice, bueno, pero ¿te has roto algo? No, es verdad que le dolía, hay que respetarlo, y él no se vio seguro, o lo que fuera, y bueno, pues prefirió no arriesgar. O sea que tampoco había una gravedad tal como para decir, a lo mejor había otro jugador que podía jugar, no sabemos, eso no. Si hubiera sido Gavi, si hubiera sufrido la misma lesión Gavi, ¿usted cree que había jugado? Puede ser, pero yo no me atrevo a opinar, por respeto a todos, ¿eh? Muy bueno, Vale. muy bueno. Está claro. Adelante, Franco. Don José María, ¿cómo se vivió la pandemia del COVID en el seno de la plantilla? ¿Fue muy duro o estuvo mediantemente un poco más o menos maniatado por el servicio médico? Sí, yo creo que hay que felicitar, bueno, hay que felicitarnos a todos, ¿eh? Porque a todos los componentes de este equipo radiofónico de Bendita Afición también. Yo creo que hemos sido personas responsables, los jugadores pues han guardado el confinamiento duro como cualquier otro, han entrenado con unos medios que no eran los habituales, con el gimnasio del que dispusieran en sus domicilios. Hemos tratado de cuidarles, hemos tratado de, pues eso, de proveerles de material. También a veces algunos, pues el tema nutricional, alimentario, el estar en contacto con ellos, el a veces comunicarnos por pantallas, no solo para ver cómo entrenaban o cómo se encontraban, sino pues para animarles y porque era un periodo de incertidumbre para todos, pero es verdad que a nosotros pues podemos decir que somos los campeones de liga en el año de la pandemia. O sea que no es fácil. Si lo hicimos de alguna manera, bueno, pues no debió estar tan mal, porque luego, después de Ganamos la liga. ganamos la liga. O sea que bueno, yo creo que fue para nosotros, pues fue un poco un esfuerzo, como para los demás, pero además tuvo su resultado. Y doctor, y durante esa temporada que ganamos la liga, que había fines de semana, bueno, durante la semana, hay un brote en el vestuario de Atleti, hay 4 positivos, tal, y nos echábamos todos la mano, nos poníamos todos a rezar para que el equipo no pudiera jugar ese domingo, ¿no? Había mucho, eso generaba, cuando había brotes dentro del vestuario, generaba mucho pánico en cuanto a medidas de no te acerques a este, no te acerques al otro, o se llevaba con cierta naturalidad. Bueno, yo creo que ya habéis visto que todas las medidas para salvaguardar que no hubiera contagios se han llevado a cabo. Entonces, ha habido desde entrenamientos que llevaba el jugador en su coche, salía al campo, entrenaba, se iba con su bolsita de ropa y volvía a casa para ducharse, que no hubiera espacios cerrados en donde pudiera haber ahí una infección entre unos y otros. Ha habido casos positivos, como en todos los equipos y en la sociedad en general, y luego, sobre todo, yo diría, en nuestro caso, bueno, pues han ido pasándolo todos, pero en general de una forma muy gradual. Teníamos el hecho de que si había 3 jugadores o más
positivos en un equipo, pues había que confinarles a todos, con lo cual no deberíamos de llegar a esa cifra peligrosa, pero hacíamos test como estaba protocolizado a diario, ¿no? Claro, 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 claro. Ante Ángel. Doctor, hace poco oía a Kiko Narváez y comentaba, porque el profe Ortega no es la primera etapa en el Atlético de Madrid, tuvo etapas anteriores y recuerdo, me hacía mucha gracia porque contaba Kiko que en las concentraciones el profe Ortega, hablando un poco de lo de la dieta, llamaba, tocaba la puerta y decía, venga chicos, y les daba un puñado de frutos secos y un zumo. Decía, aunque hayáis cenado, aunque me da igual, aunque no tengáis hambre, os tenéis que comer el puñado de frutos secos y vuestro zumo. Dice que eso lo hacía repetidamente en todas las concentraciones. La pregunta es, ¿lo sigue haciendo? Sí, o sea, lo que podemos decir, eso le llamamos la recena. La recena, todo el mundo cena normal, pero luego, pues justo pues, un par de horas después de la cena, se hace la recena, con lo cual se va con el carrito al pasillo de las habitaciones y allí se les da frutos secos, se les da batidos, zumos, o sea, algo muy rico en hidratos de carbono para que llenen sus depósitos de glucógeno muscular y que al día siguiente esos músculos estén fenomenales para poder rendir. Ay, qué bien. O sea que con todas las tecnologías que hay, todavía se sigue llevando lo tradicional, lo de toda la vida. Vamos. Sí, sí, no, hay cosas que no pueden cambiar y que no deberían cambiar porque en realidad nos damos cuenta, bueno, que somos seres humanos, que ese organismo es el que es, con su fisiología, con sus características nutricionales que debemos de respetar y yo creo que en general nos ha dado un buen resultado. El profe Ortega, es verdad que estuvo yo creo que en 2 etapas previas. Sí. Con Luis Aragonés, si no me equivoco, ¿puede ser? Estuvo con Gregorio. No, con Gregorio Manzano, Gregorio. Ángel. Gregorio La verdad, sí, Con con Gregorio Luis Manzano y luego se estuvo, queda sí, con el sí. Cholo Simeone. Y luego también estuvo con el reciente fallecido, Sí. descanse en paz, que fue el entrenador que le trajo en primer lugar al Atlético de Madrid. ¿Franco? A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerdo le queda a usted, doctor, de Luis Aragonés y Jesús Gil? Que pan descanse. Bueno, recuerdos muy buenos de ambos, ¿eh? Anécdotas que le haya pasado. Sí, con con el presidente Jesús Gil, pues un hombre muy fraternal, encantador, un genio en muchas cosas y que, bueno, pues para nosotros, bueno, por lo menos para mí fue una etapa muy grata el conocerle, conocer a toda su familia y siempre tuve una relación excepcional con él. O sea que yo creo que él era un amante del Atlético, de todo lo que le rodeaba, se involucraba con todo, estaba muy presente y Sí, yo sí. creo que fue un hombre muy entrañable para nosotros. Y luego, pues de Luis Aragonés igual, un hombre exigente, un buen entrenador, yo creo que conocedor de todas digamos, las circunstancias del fútbol, un sabio, con lo cual era un aprendizaje continuo. Yo creo que, si cabe, hemos tenido, yo creo que grandes maestros en la vida y por supuesto que en el fútbol, ¿no? Y ambos han sido para mí maestros y mi familia. Y, doctor, por entender un poco el organigrama médico en el club, ¿cómo es su coordinación con Óscar Celada? Porque usted ahora le vemos menos en el campo, ¿no? Está siempre Óscar allí y usted está más, digamos, en la coordinación general. ¿Funciona así más o menos? Sí, en realidad, afortunadamente, pues vamos desarrollándonos también en el organigrama. Entonces, tenemos un responsable de servicios médicos, tenemos luego médicos que van a estar en los equipos. Óscar Celada es el responsable médico del primer equipo, luego hay responsable médico del segundo equipo, del Atlético madrileño, del equipo de la Jupiler. Es verdad que hay unos 10 médicos, pues afortunadamente también el médico del Atlético Féminas,
hay que cubrir horarios, hay que cubrir diferentes sedes y bueno, yo creo que tenemos que de alguna forma congratularnos de que hayamos ido pudiendo desarrollar un organigrama médico, pero no solo de médicos, sino de fisioterapeutas, de podólogos, de enfermeros, de nutricionistas, de psicólogos, biomecánicos, es decir, que estos deportistas de alto nivel, el fútbol profesional, pues requiere de todos estos cuidados, que una parte de esa es un servicio médico porque es el que cuida al Fórmula 1. Claro. Por ello, yo quiero poner en valor esa parte la que a mí me toca, no por mí en concreto, sino por todo lo que representan los servicios médicos en un club profesional, porque es parte de todo ese engranaje que va a facilitar la salud y el rendimiento de los deportistas y va a contribuir al trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí. Las tres últimas, venga, que queda ya poquito tiempo y le Venga. hemos dicho a don José María 40 minutos. Adelante, Franco. Vale, yo, la última, 18 premios nacionales de vinos de ojos del Guadiana, insignia de oros y brillantes del Atlético de Madrid. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que un Oscar para el Nada, yo doctor. estoy agradecido con vuestra amistad, con estar esta noche aquí en el programa de Bendita Afición y también con tener tan buenos amigos entre los que os incluyo y que además, bueno, pues fíjate tú, me he pasado con entrenadores como Antic, como Ranieri, como Bianchi, como Quique, como Aguirre, como Mantano, como Ferrando, como el propio Luis Aragonés que hemos comentado, con Saki, en fin, con Simeone, que ya lleva esa docena de años casi. Sí, Casi. Podemos decir que, oiga, yo estoy feliz y contento de todo esto que he aprendido, que me he formado y que, bueno, pues gracias a Dios sigo pudiendo disfrutar, que es con nuestro equipo y con, que es con toda la familia atlética, ¿no? Ángel. Doctor, lleva más de 25 años en el Atlético de Madrid, con lo cual le debe gustar mucho el fútbol, pero tengo entendido que sus inicios fueron como médico de la Federación de Atletismo de Madrid, si no me equivoco. Estuvo en atletismo, su primer trabajo como médico deportivo fue en el atletismo. No sé si le queda algún recuerdo al atletismo, si le sigue gustando, qué diferencias hay entre un atleta, digamos, y un futbolista. Pues mira, estuve 10 años aproximadamente responsable médico de la Real Federación Española de Atletismo, o sea que me tocó vivir varios Juegos Olímpicos, Seúl, Barcelona, me tocó vivir muchos campeonatos del mundo, Copas del Mundo, campeonatos de Europa. Bueno, es un deporte individual muy bonito, y que en realidad son, yo diría, varios deportes en uno, porque desde lanzamientos hasta la carrera de maratón, pues no tiene mucho que ver. Es decir, que son, pues yo diría que a mí el atletismo me enseñó mucho como base de otros deportes, entre ellos el fútbol, la preparación del atleta, el saltar, el lanzar, el correr, esos son, digamos, preparaciones para otros deportes, ¿eh? Entonces el deporte, el atleta compite contra sí mismo, de forma individual, contra un crono, contra una cinta métrica, no tiene un equipo como tal, es decir, el deportista que va representando a España a unos Juegos Olímpicos ha tenido que dejar atrás a otros de su misma prueba, pero que, bueno, que posiblemente entrenen con él o no, pero son en realidad rivales. Sin embargo, el fútbol hay un alma grupal, hay un objetivo común, y yo creo que de alguna manera pues se genera una convivencia muy grata, el compartir éxitos, también a veces compartir otras cosas que no son éxitos, pero que muchas veces lo superas y ya estás pensando en el siguiente partido, ¿no? Doctor, en las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Cuál es el jugador o la recuperación de la que usted más se sorprendió o más satisfecho quedó? Oye, mira, este jugador cómo ha superado los plazos, qué fantástico y tal. Y por otro lado, ¿qué fue lo que
¿Cómo fueron los momentos cuando Torres se tragó la lengua en Coruña o cuando Saúl tuvo ese problema tan grave en el partido en Leverkusen? Esos momentos, ¿cómo se viven, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Sí, pues ahí tenemos situaciones vitales, como pudo ser Saúl, como pudo ser Mario Suárez también en un partido amistoso en Wolfsburg, Es tuvo verdad, que ir un helicóptero a trasladarle, es verdad. pudo ser Fernando Torres, que en realidad se cumplieron los protocolos, se supone, en el buen sentido, que el servicio médico está entrenado para reaccionar en esa situación de gravedad, con lo cual cuando lo hacemos, pues sabemos que podemos estar satisfechos de que de alguna manera hemos actuado de una forma correcta para salvar la situación. Jugador que está en el terreno de juegos con un síncope, un desvanecimiento y que hay que inmovilizarlo y no hacer ninguna maniobra que pudiera agravar la situación. Entonces, eso lo hemos hecho y estamos contentos, muy contentos. Y luego, hemos tenido algún jugador que ha salido de alguna situación también vital y que está en el terreno de juego y está jugando hoy día. Entonces, eso es digamos, una alegría cada vez que le vemos marcar un gol, Vale. porque podía haber Angelito dejado la Correa. historia, ¿eh? Angelito Correa. Podía haber ido la historia en otro sentido, pero esto ya escribiremos, siempre decimos, hay que escribir algún día el libro de Ángel Correa, aunque ya el departamento de comunicación del club pues ha hecho algún reportaje en donde ha salido y ha narrado la situación. Pero daba para escribir un libro, ¿eh? Sí. Desde luego. Venga, las dos últimas, Ángel y Franco, y terminamos. No, nada, Pues- quería preguntarle sobre ese viaje, que nos contara, ya sé que ha salido y es público, ¿no? Ese viaje a Estados Unidos, ¿no? Para operar a Ángel Correa. Además, estuvo usted al lado de él todo el viaje. No sé si le queda alguna anécdota que contar sobre el tema. Creo que fue un viaje no sé, una situación muy bonita, ¿no? Con detalles de vida importantísimos, pero no sé si le queda alguna anécdota que nos quiera contar aquí para Bendita Afición. Quedan. Tenemos un chaval en aquella época de 18 años, creo, que iba a ser operado de corazón, a corazón en teoría abierto, y que, bueno, pues yo creo que él no sabía muy bien, por edad y por circunstancias, a qué era lo que realmente iba, y bueno, pues había que de alguna forma apoyarle moralmente en buen sentido, darle ánimos, bueno, lo que haríais cualquiera de vosotros, y entonces me dijo que le hacía ilusión, no un tipo de deseo, porque no lo era, de hecho, pero le hacía ilusión darse un paseo en carroza por Manhattan. Por Manhattan, pero con todos los coches que hay, etcétera. Pues, Qué bueno. y así lo hicimos, y creo que acabamos tomando una hamburguesa en una hamburguesería donde solía ir Frank Sinatra, por lo menos es lo que nos dijeron, con lo cual ya redondeamos la anécdota y la aventura, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Franco, venga, la última, Franco. A ver, yo quisiera, como he sido, bueno, estudiantes salesianos en Madrid y quisiera saber cómo fue la aventura del Vaticano. A ver, el Papa Francisco, mi tocayo. Bueno, pues el Papa le tenemos que cuidar, bueno, tenemos que rezar por él, está claro, Claro y está. por sus intenciones y toda la actividad que tiene a diario. Entonces, bueno, él es una persona que ya tiene su edad y que lógicamente pues va teniendo pues, la degeneración de las articulaciones como cualquier ser humano, su artrosis Claro. y su disminución de movilidad. Entonces, a través de la Fundación Internacional de Artrosis, pues fuimos una serie de expertos para ofrecernos, ayudarle y ofrecerle terapia que seguramente él tiene a disposición y pues con su gabinete médico, con los médicos que le tutelen, hablamos digamos, con el cardenal primado de España y hablamos con el nuncio apostólico también en España, nos recibió, hablamos un rato con él, le dimos
un poco quiénes éramos, a qué nos dedicábamos en plan articular, etcétera. Y luego yo lo que diría que lo que más le gustó es que era un médico de fútbol, del Athletic, y que teníamos 3 jugadores internacionales por Argentina, Claro. y que le dijera que Argentina era la favorita, pues ya me lo gané. Y Qué bueno. cumplió. Con lo cual yo creo que si nos vuelve a recibir otra vez que hay posibilidad de ello, pues podremos seguir aplicándole la... ¿Es del Atleti, doctor? ¿Es del Atleti, el Papa? No. Es de San Lorenzo. Yo creo Es San que Lorenzo de Almagro. sí, es de San Lorenzo de Almagro, pero sabe que tenemos 3 argentinos, entre ellos Angelito Correa, que viene de San Lorenzo de Almagro, y él le confirmó siendo el capellán de San Lorenzo de Almagro. O sea que es La Champions está al caer. Está claro. nos tiene en sus oraciones seguro. Doctor, Seguro, mira, seguro. nos pregunta Josito, que es un tertuliano nuestro, dice, doctor, cuando un jugador se lesiona tanto, ¿tiene que ver sus hábitos de vida y alimentación o simplemente es mala suerte? La última ya. Bueno, puede haber de todo, ¿eh? Si generalizamos, un jugador puede hacer un entrenamiento invisible adecuado, quiero decir, buena alimentación, adecuado tiempo de sueño, de descanso, de reparación, hábitos de vida saludables o no, que también ocurre. Eso puede ser un factor que, si no se cuida al jugador, que le provoque lesiones o incluso que le haga no rendir como debiera. Yo creo que eso es el menor porcentaje de los casos. Es verdad que también hay genéticamente jugadores que, por lo que sea, por una calidad, entre comillas, de sus estructuras de aparato locomotor, pues puede tener una mayor tendencia a lesionarse. Eso es cierto, o a veces no solo por ello, sino porque puede haber una alteración biomecánica o una técnica de carrera que no sea la más adecuada. En fin, hay muchas circunstancias que por eso a nosotros nos hace hablar de prevención, de profilaxis, para corregir todos aquellos factores de riesgo modificables, pero hay algunos que no son modificables y sobre eso no podemos actuar. Está claro, está claro. Bueno, Doctor, quiero que le mande un fuerte beso a mi hijo Enzo, que tuvo el placer de hacerse la foto con usted hace 3 años. Y a ver si puede mandarle usted un besito a mi hijo, que le tiene mucho aprecio, desde aquella foto que se hizo en Majadahonda. A Enzo, ¿no? A Enzo. Y pues Enzo, que sepas que visitas como la tuya son súper agradables para todos, para todo el equipo, que a mí me encanta cuando venís la gente más joven a visitarnos, porque sabemos que vuestro apoyo que está ahí, pues es un fuerte baluarte para que estos jugadores rindan en el campo y que haya buen ambiente. O sea que, Enzo, de verdad, un abrazo, un beso muy fuerte. Te esperamos cuando tu padre, Franco, te traiga otra vez por aquí a un partido, a la competición y bueno, pues o algún entrenamiento. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues doctor don José María Villalón, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido interesantísima. Hemos hablado de un montón de cosas. Gracias a usted por su tiempo y también gracias al club por habernos permitido hacer esta entrevista para repasar la actualidad médica del club y también anécdotas históricas. Así que, de verdad, de corazón, está su casa y que no pase mucho tiempo sin que vuelva por aquí, ¿vale? Pues muy agradecido. Ha sido, como os he dicho al principio, un honor y espero poder repetir, no dentro de mucho, pero y que cuando ganemos algún título, que sea pronto y que podamos prepararnos juntos en el programa de Bendita Afición. Muchísimas gracias, don José María. Muy buenas noches por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Generación X, Publis, tu partner de confianza. ¿Qué hace más Generación X? Todo tipo de materiales personalizados. Como por ejemplo, llaveros personalizados con la imagen que desees. Por supuesto también de Bendita Afición. Material de oficina con grabación láser con la máxima calidad. Ropa personalizada como la nuestra de Bendita Afición, nuestros polos, con el diseño que más te guste, tus iniciales, el logo. O tazas personalizadas con el logotipo de tu empresa, con el escudo del Atleti.
Llama al 627-090-586 y encarga tu pedido a Generación X. Germán te atenderá con toda la confianza. En Óptica Loranca, ver bien no es caro. Ahora dispones de un 50% de descuento en montura o cristales, sean progresivos, lejos, cerca o de sol graduados. Tú eliges. Somos tu óptica de confianza en el barrio. Estamos en calle Alegría, número 4, junto a Metrosur Loranca, Fuenlabrada. Pídenos cita en info@opticaloranca.com o teléfono WhatsApp 656 583 305. Te esperamos.